Y bueno, es de nuevo un gusto quedar con ustedes acá en nuestro tercer taller. Hoy vamos a hablar un poco más de herramientas, entonces la idea es que tengamos un abordaje un poco más práctica en este sentido y hablaremos también un poco de algunas metodologías y de dónde podemos empezar para hablar del análisis de la desinformación automatizada. Entonces, para empezar, voy a compartir mi pantalla con ustedes y empezamos desde ahí. ¿La ven? ¿Sí? Perfecto. Bueno, solo un rato. No sé qué pasa. Volvemos. Y bueno, intentamos nuevamente. Y si no, pido a Dayani o a Diego que puedan compartir sus pantallas. Pero creo que no va a tener ningún problema ahora. Bueno. Clica em mostrar mesmo assim, Debs. Dale, ahora la tenemos, ¿sí? Perfecto. Dale, chicos. Entonces, no sé qué pasa, pero entonces este tercer taller vamos a practicar, ¿no? Y vamos a hablar un poco de estos, de algunos métodos y algunas herramientas para identificación de desinformación automatizada. Bueno, espero que sepan que existen un montón de herramientas y un montón de métodos distintos para analizar la desinformación específicamente, pero acá vamos a enfocar en aquel que compartimos ya con ustedes, que es la desinformación automatizada. Entonces vamos a hablar un poco de robots, un poco de trolls y de una forma general del comportamiento automatizado en las redes sociales, ¿no? Vamos a incorporar todos los tipos de investigaciones que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, el análisis de redes es una cosa que no vamos a abordar hoy, pero tenemos también un montón de otras herramientas que van a quedarse en este toolkit que vamos a compartir con ustedes para que puedan hacer otros tipos de análisis, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? 4 partes distintas. Entonces, la primera es una idea de un paso a paso metodológico más general, de dónde vamos a partir para iniciar alguna análisis. Bueno, la segunda parte es la más grande, es la parte donde vamos a compartir algunas herramientas con ustedes y vamos a practicar junto con ustedes con ejemplos. Y una cosa que es buena es que podamos también hablar un poco de sus contextos nacionales para practicar, para utilizar estas herramientas. La tercera parte es un paso a paso donde vamos a utilizar un caso de una hashtag y vamos a hacer todas las etapas cómo podríamos hacer un análisis de una campaña de desinformación automatizada. Y al fin voy a hablarles un poco de la idea de tener un grupo de trabajo para mantenernos nuestra conexión, la conexión de entre todos los expertos de este grupo y la idea de hacer algunas cosas más para frente. Solo un punto en relación a la dinámica. Hoy no vamos a utilizar los grupos pequeños. Vamos a tener algunas partes de discusiones y muchas partes donde van a poder sacar dudas o preguntar o comentar, pero no vamos a dividirnos en grupos pequeños porque hoy no hace falta si estamos en un grupo grande, exactamente para que todos veamos las herramientas al mismo tiempo. Un otro punto es que si pueden utilizar sus computadoras, laptops y afines, es mejor para que ustedes puedan probar las herramientas también, ¿no?
Entonces, si están utilizando sus móviles, si pueden cambiar para sus computadoras, es mejor para que ustedes puedan utilizar y probar las herramientas. Pero de todas formas, vamos a hacer esta prueba colectiva. Entonces, vamos a poner los links en el chat y ahí pueden también utilizar y probar las herramientas. ¿Dale? Muy bien. No sé qué pasa un poco con esta presentación, pero vamos así de poquito a poquito, ¿no? Entonces, la primera parte de este paso a paso metodológico más general, vamos a hablar de algunas cosas y de nuevo combinando con algunos conocimientos y algunas de las discusiones que tuvimos en los talleres 2 y 1. Es importante comprender un poco el contexto de la desinformación desde sus contextos nacionales para empezar una investigación. ¿Y qué queremos decir con eso? Que algunas preguntas van a direccionar mejor el análisis que vamos a hacer, porque la desinformación es distinta en cada uno de nuestros contextos. Entonces, una de las cosas que hablamos en el taller 2 es la idea de que las plataformas, los canales, son muy distintos, ¿no?, entre nuestros contextos. El WhatsApp, por ejemplo, es una de las herramientas, una de las plataformas más utilizadas acá en Brasil. Lo sabemos también que en Colombia y en algunos otros países, pero tal vez en Argentina, por ejemplo, algunos de los chicos que estaban en el taller dijeron que Facebook es una herramienta o una plataforma más utilizada para la difusión de desinformación, ¿no? Entonces, pensar por cuáles canales la desinformación está siendo difundida es muy, muy importante, ¿no? Una otra cosa es pensar un poco cuál es la estrategia de desinformación más común. Y se acuerdan un poco en nuestro primer taller, donde hablamos de los tipos de desinformación distintas, ¿no? Tenemos una tabla de categorías de Claire Wardle que compartimos con ustedes y hablamos de algunos tipos distintos de desinformación. Entonces, solo para mostrarles algunos ejemplos, vamos a volver a aquel slide, pero acá tenemos un ejemplo de una investigación de First Draft, que es la organización donde Claire Wardle es directora ejecutiva. Y acá tenemos una investigación acerca de cómo la desinformación, bueno, cambió un poco en Argentina y en Uruguay en las elecciones. Es una investigación de 2019. Y en esta investigación, una cosa importante es que la desinformación no era exactamente de noticias completamente falsas, ¿no?, creadas por completo, pero mucho más la desinformación de falta de contexto o mismo de hechos que fueran transformados en nuevas partes de información, ¿no? Entonces hablamos un poco de la desinformación fuera de su contexto, ¿no? O entonces de los hechos que están fuera de contexto. Y ese es un tipo de desinformación muy más complejo de combatir que, por ejemplo, si fueran noticias completamente falsas, no basadas en ningún hecho de la realidad. De un lado, porque las personas que van a consumir este tipo de información pueden decir, pero esta parte de este hecho es verdad. Entonces, ¿por qué está confrontando o diciendo que está mala una parte de información que está buena? Y de la parte de los chequeadores, también es más difícil combatir este tipo de desinformación exactamente porque ¿cómo van a decir que una información es falsa cuando la verdad, cuando de hecho es solamente parte verdadera o parte falsa? Entonces, pensar qué tipo de desinformación está ocurriendo en sus contextos nacionales es importante para pensar qué tipo de análisis o de investigación van a conducir. ¿Cuáles son los temas más propicios para la difusión de información?
Claro, sabemos que elecciones son siempre un momento donde la desinformación va a crecer, pero hay sin duda algunos temas donde la desinformación es más propicia, ¿no? Entonces, hablando del caso de Brasil, por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema muy importante para nosotros y un tema donde la difusión de desinformación siempre es un hecho, ¿no? Es siempre corriente. Y eso es importante para que podamos comprender también si vamos a utilizar nuestra capacidad, nuestra expertise para analizar algún tema, no sé, o si vamos a hablar de la desinformación de una forma más general. Si vamos a hablar de un tema, es importante tal vez conocer quiénes son los actores específicamente que hablan de aquel tema, quiénes son o cuáles son tal vez los sitios web que son conocidamente difusores de desinformación o también difusores de información, ¿no? Porque sin duda que el tema del cambio climático no va a ser un tema donde los grandes periódicos van siempre a hablar, pero tal vez de algunos periódicos más locales o periódicos temáticos que sean necesarios incluir, en nuestro análisis, ¿no? Un otro punto, una otra pregunta. ¿Es la desinformación electoral es igual en todos los campos ideológicos o políticos? Acá en Brasil lo sabemos que en general es una estrategia de elecciones mucho más relacionada a los campos de la derecha y específicamente de la extrema derecha, pero también puede ser que en sus contextos nacionales la desinformación sea, no sé, más balanceada, ¿no? O mismo que ocurra de forma más igual entre los campos distintos de las ideologías, ¿no? Y esas son solo algunas preguntas, pero es importante tener y pensar en más preguntas. Entonces acá les muestro algunos ejemplos de investigaciones. Hay este de Argentina, pero acá también un ejemplo de Pablo Medina Uribe de Colombia Check. No sé si está ahí en nuestro grupo hoy, pero hay chicos también de Colombia Check que pueden hablar de este caso. Bueno, acá Pablo habla un poco de la idea de utilizar los mismos canales por donde la desinformación pasa para hacer una campaña de combate a la desinformación. Entonces, acá es un caso de WhatsApp en Colombia y la utilización de WhatsApp también para contestar esta campaña de desinformación. Un otro ejemplo acá en Ecuador es interesante pensar que los propios, tanto en Ecuador y en México, en estos dos ejemplos, el propio gobierno es un agente de desinformación, es un agente que está difundiendo desinformación. Y bueno, entonces, ¿cómo pensar nuestras estrategias y nuestras investigaciones cuando los canales oficiales del gobierno son aquellos que están compartiendo desinformación? Entonces, la idea es solamente partir un poco de preguntas y no tanto de respuestas para bien direccionar un análisis, ¿no? Y una investigación que deseemos hacer. Más una vez. Bueno, un segundo punto es la idea de definición de la pregunta para el análisis, ¿no? Entonces también es importante que la pregunta sea el más objetiva posible y que tenga un objetivo muy puntual, ¿no? Si hablamos un poco de esta cosa macro, ¿qué es la desinformación? ¿Cuál es el contexto de la desinformación? Claro, tenemos algunas respuestas que pueden ser buenas, pero cuanto más hacemos un direccionamiento de nuestra pregunta, sin duda va a ser una pregunta que va
definir más fácilmente la metodología para la colecta de datos o mismo la forma con la cual vamos a actuar en nuestra investigación. Y bueno, acá un último punto. Vamos a analizar el pasado o prever una tendencia en el futuro. Entonces eso va a ser importante no sé, para pensar cómo vamos a colectar los datos que necesitamos. O mismo si vamos a hacer el análisis de la automación de una cuenta, de muchas cuentas, de la red de estos actores, del flujo de compartición de noticia falsa. Es importante tener esta pregunta muy bien definida para que, bueno, podamos tener una investigación que sea más fácil. Perdón. Bueno, acá no voy a hablar mucho de este punto, pero les dejaremos también este guía, este toolkit de NDI, que habla un poco de cómo hacer el monitoramiento de medios sociales y cómo hacer específicamente el análisis de datos. Y acá es solo una comparación entre dos formas de recopilar o obtener datos, es la API y la idea del web scraping. Acá tienen algunos puntos específicos, pero no voy a pasar muy específicamente por eso porque queremos más tiempo con ustedes para testeo y prueba de las herramientas, pero acá tienen un comparativo entre las formas de obtener datos. Y acá tienen muchos otros links y muchas otras especificaciones de cómo hacer el recopilado de datos. Tayani. Y ahora paso a Tayani. Voy a sacar mi pantalla y Tayani puede compartir la tuya. Dale, ¿me escuchan, chicos? ¿Sí? Dale. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro último taller. Y continuando un poco que Débora empezó, una cosa importante antes de empezar con las herramientas específicamente es pensar un poquito que estamos trabajando con la idea de que estamos extrayendo datos, ¿no? Y claro que para nosotros que trabajamos con datos, todos sabemos que los datos no son suficientes si no tenemos una narrativa que sea interesante para que comprendamos el fenómeno que estamos analizando, ¿no? Entonces les traigo esta imagen aquí, que es un poco una ilustración de esto que vamos a enseñarles cómo trabajar con algunos datos, y toda la idea es que empezamos por los datos para tener una información y bueno, necesitamos así comprender cómo analizar estos datos para que tengamos esta información. De esta información tenemos un conocimiento sobre una temática específicamente, y así podemos hacer como unas correlaciones del fenómeno que podemos llamar de este insight. Y por último, tenemos claro la idea de sabiduría. Entonces, para todos nosotros que trabajamos con datos, esta es una línea muy clara de que empezamos con los datos, pero hay mucho camino para que podamos efectivamente llevar un conocimiento, llevar una información para nuestro público y para que saibamos al fin cómo combatir la desinformación a través de los datos, ¿no? Y así, los muestro aquí también algunas narrativas que son posibles. Son ejemplos de Brasil porque creo que son interesantes, ya que tenemos
un ecosistema de trabajadores, de periodistas, con la temática de desinformación y con la temática de ciencia de datos específicamente. Entonces, algunas narrativas posibles, por ejemplo, que usted pueden ir a hacer, esta primera es una materia de un periódico que he dicho que los perfiles falsos, o sea, los bots, continúan activos mismo después de las elecciones. Entonces fue un trabajo de identificación de estos bots en el Twitter específicamente que, los periodistas hicieron una investigación en 2018 en las elecciones, identificaron estos bots y después, 2 años después, vieron que estos bots aún estuvieron en Twitter. Una otra narrativa posible son con hashtags. Claro, nosotros estamos diciendo aquí todo el tiempo que esto es muy importante porque es una información que algunas personas quieren colocar en el debate público, ¿no? En la discusión pública. Y muchas veces esta es una estrategia para que una temática que es interesante para un candidato político esté en el debate público y no otra que no sea tan interesante para este candidato político, para este partido efectivamente. Y esta otra aquí es una hashtag que creo que ustedes pueden mirar, que está escrito Bolsonaro, nuestro presidente. Entonces fue un equívoco, la palabra está escrita de manera equivocada, la verdad el nombre de nuestro presidente es Bolsonaro con la S, y cuando esta hashtag empezó a ganar mucho cuerpo, luego los periodistas dijeron, bueno, hay alguna cosa extraña, hay alguna cosa equivocada, y hicieron algunos análisis de datos y vieron que en la verdad esta hashtag equivocada fue impulsionada por robots. Y decimos como, por ejemplo, los robots también se equivocan y todo más, pero fue una narrativa muy interesante de demostración de una acción de impulsionamiento, de una temática, de una hashtag por la acción automatizada. Otra cosa posible es también verificar la acción que las plataformas están haciendo para combatir la desinformación. Entonces, esta es una situación muy mala que se pasó con una periodista aquí en Brasil llamada Patricia Campos Melo, que ella sufrió un ataque de automación muy fuerte y algunos tiempos después hicieron algunas investigaciones para comprender si las ofensas y si los bots todavía estaban en el Twitter y sí, todo estaba aún en la plataforma, nada se fue sacado del Twitter. Entonces, son algunas, esto ruido es muy irritante, la verdad. Pero estos son solamente algunos ejemplos de narrativas que es posible que ustedes hagan y que los periodistas también para transformar, hacer este cambio de que un dato solamente para una construcción de información, conocimiento sobre acerca de una temática específica, ¿no? Y bueno, cosas que vamos a ver hoy, vamos a hablar sobre algunas herramientas y seleccioné algunas cosas que son posibles análisis con las herramientas que vamos a ver. Entonces vamos a comprender manera de monitorear hashtags, como los dije, cómo anticipar tendencias que son los llamados trending topics de Twitter, cómo analizar el nivel de automación de una hashtag, cómo ver la interacción de robots con un perfil o con un tweet específicamente, cómo verificar la probabilidad de que los perfiles sean bots y cómo verificar y combatir ataques coordinados hechos por automación. Entonces, estas son algunas posibilidades, pero hay montones de otras y que, claro, además de este taller, donde vamos a hacer una cosa un poco más introductoria, pero vamos a ver montones de herramientas, como Débora les dije, ustedes van a tener también un toolkit
con tutoriales y referencias de otras herramientas para que puedan, bueno, sacar el mayor provecho de todo. Entonces vamos a empezar con las herramientas a practicar. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de alguien? ¿O alguien quiera hacer un comentario o alguna cosa así? ¿No? ¿Puedo seguir? Sí, creo que sí, Tayani. Dale. Entonces la primera herramienta que vamos a conocer hoy se llama BotSlayer. Antes de presentarles la herramienta, tengo aquí este enlace y Débora o Diego, si hay alguien que pueda colocar este enlace en el chat, que es un enlace de una posibilidad de hacer monitoramiento de todo lo que se pasa en Twitter. Twitter tiene una API, una API, donde es posible hacer montones de investigaciones, pero para que puedan hacer esto, hay que, bueno, entrar en este enlace y hacer una llave de acceso. No es nada difícil, es na verdade muy fácil, muy simple, pero hay que tener esto. El proceso es solamente de que van a pedir sus datos personales, van a preguntar si quieres hacer vender un producto o hacer una investigación como investigador, investigadora, periodista, que sea. Y claro, no van a poner que quieren vender un producto porque Twitter va a comprender que quieren robar datos de sus usuarios, ¿no? Entonces van a poner que quieren hacer investigaciones, explicar un poquito de sus trabajos y bueno, hecho. Y van a tener una llave de acceso que es secreta, es solamente para cada uno de ustedes y van a guardar en un correo electrónico o que sea para que puedan utilizar la herramienta que voy a mostrarles ahora incluso. Bueno, ahora sí, BotSlayer. Bueno, esta es la pantalla inicial que van a ver con BotSlayer. No es muy hermosa, sé que parece un poquito difícil, pero vamos a comprender un poco qué son todos estos datos y la verdad van a ver que no es tan difícil así, solamente no es muy hermosa. Bueno, BotSlayer es una herramienta muy robusta donde pueden hacer investigación en Twitter específicamente, ¿no? Fue desarrollada por la Universidad de Indiana en los Estados Unidos y bueno, algunas funcionalidades. En aquella pantalla que les mostré, hay montones de datos aquí en columnas. ¿Y qué son estas columnas? Van a ver, por ejemplo, van a poner una palabra o una hashtag que en BotSlayer se llama entities en inglés. Desafortunadamente, pero en inglés. Entonces van a poner una palabra, una hashtag, un perfil de un usuario en Twitter y van a tener un resultado de muchos datos que están relacionados con estas palabras que eligieron para investigar. Y los resultados van a venir como la cantidad de tweets y retweets que corresponden a esta consulta inicial, el número de cuentas que han publicado mensajes con esta palabra o esta hashtag que tú he elegido. Tendencia es el cambio relativo en el número de tweets que corresponden a esta palabra o esta hashtag. O sea, bueno, vamos a decir que eligió la palabra hashtag Brasil. Esta tendencia es para mostrar si esta hashtag Brasil va a ser una tendencia o no. Y este resultado viene en formato de porcentaje. Entonces, 200% de tendencia en esta hashtag Brasil. Esto quiere decir que Brasil va a ser una tendencia en este día en Twitter.
El nivel de botness es un índice que mide la probabilidad de que estos usuarios que están publicando mensajes con esta palabra o esa hashtag sean cuentas automatizadas, sean bots. Y claro, hay un índice que pone todo esto junto, que es este nivel BS, que es nivel bots layer, que tiene en cuenta los números anteriores, todos ellos, para alcanzar una puntuación que va de 0 a 1, y cuanto mayor este índice, mayor la probabilidad de que esta entidad, o sea, de que esta palabra o esta hashtag esté sufriendo una acción de impulsionamiento automatizado. Entonces es como si este nivel fuera una especie bueno, es una especie que esta herramienta tiene de decir para usted, investiga esto aquí porque la probabilidad es gran, o no investiga, no hay necesidad de investigar esta palabra o esta hashtag porque la probabilidad de participación de robots no es tan grande así. Bueno, entonces estas son las funcionalidades todas que tiene esta herramienta. Y una cosa importante, que ya que estamos hablando aquí de algo que van ustedes a utilizar, es importante reforzar que BotSlayer no recompila mensajes retrospectivamente. O sea, en el momento de que empieza a bajar los datos, no puede, por ejemplo, tener datos de ayer o del día 2 de marzo. Solamente en el momento que empieza a bajar los datos para frente, para adelante, ¿no? Entonces, para que tenga, bueno, una buena análisis, es necesario dejar el programa en funcionamiento durante 8 horas sin interrupciones para que tenga en cuenta este nivel de tendencia, por ejemplo, de la manera más buena posible, más confiable posible. Y claro, también es importante que todos estos datos pueden ser bajados, pueden ser exportados en formato de Excel, ¿no? De CSV, directamente del panel del programa. Y bueno, ¿alguna pregunta? Ahora estamos en la parte de las herramientas, entonces las preguntas son ahora. Hablen ahora o cállense para siempre. ¿No? Todo bien. Entonces vamos, hagamos algunas pruebas, ¿sí? Voy a abrir aquí con ustedes. ¿Consiguen ver la pantalla de BotSlayer? Sí, perfecto. Sí, Bueno, sí. esta es la pantalla inicial. En el primer momento que van a entrar en el enlace, no va a tener todos estos datos, claro que no, porque hay que hacer una primera configuración de qué quieres investigar para que los datos sean bajados, ¿no? ¿Y qué son estos aquí, estos estudios, no? El primer paso es aquí, en configuración. Ustedes van a tener un tutorial, y esto es importante hablar aquí, van a tener un tutorial con todos los pasos para que puedan utilizar esta herramienta. No es una herramienta que está disponible para todos en un sitio web, por ejemplo, como es Atrapabot o como es Bot Sentinel, que Diego va a hablar con ustedes. Esta herramienta hay que hacer algunas configuraciones técnicas y hay que poner una instancia en Amazon, por ejemplo, pero no es muy difícil. Yo soy periodista, yo no soy una persona muy técnica, por ejemplo, como Diego, que trabaja con sistemas de información, y yo conseguí hacer esta configuración para tener la herramienta. Entonces, tenemos un tutorial todo en español para que ustedes puedan seguir y hacerlo todo. Y si tengan dudas, claro que pueden también hablar con nosotros por correo electrónico o que quiera para que nosotros ayudemos a ustedes.
en configuración van a utilizar una llave de acceso, una contraseña que ustedes van a tener y van a guardar en sus correos electrónicos en el momento que estén, pongo esta herramienta en el sitio, ¿no? Entonces, esta llave de acceso es para cada uno de ustedes también. Nosotros tenemos una llave de ITS, vamos a utilizar aquí. En el momento que hicimos el login, ponemos aquí, por ejemplo, estas hashtags: COVID, coronavirus, pandemia. Dale, aquí son las palabras, las hashtags, los usuarios de Twitter que ustedes quieren investigar. Aquí pueden poner un ID, o sea, una identificación de un usuario específico. Si quieren, por ejemplo, analizar un usuario específicamente, quiero analizar el Twitter de Diego. Voy a poner aquí el ID de Diego del Twitter. Una localización. Si quieren hacer una investigación solamente en Bolivia, solamente en Argentina, y estas son las llaves de acceso que van a recibir al momento que pongo en la herramienta online. Bueno, entonces aquí es solamente esto, save, y vamos para data, datos. Bueno, los datos ya están configurados. Van a dar un refresh en la página. Y ahora, bueno, ya tenemos todos los datos aquí. Y claro, estos datos van siendo bajados a partir del momento que hace la configuración de las palabras que quieren investigar. Entonces, pasando el tiempo, van a poniendo refresh aquí y los datos van a bajando. Una cosa interesante también es que Botsley tiene una integración con una otra herramienta del mismo grupo de trabajo de Indiana que se llama Hoaxy. Entonces, por ejemplo, voy a elegir aquí que solo quiero ver las hashtags que están relacionadas con esta temática que elegí, porque aquí pueden ver que son hashtags, son usuarios, hay montones de cosas que están relacionadas con estas entidades. Voy a poner solamente la hashtag y voy a elegir coronavirus pandemic aquí y clicar en Hoaxy. Sí. Y esto es muy interesante porque aquí en Hoaxy usted puede mirar el flujo de la información, o sea, quién fueron las primeras personas que pusieron esta hashtag en Twitter. Y para que ustedes hagan el rastreo de la información. Entonces aquí tenemos todos los usuarios de Twitter que están compartiendo esta hashtag coronavirus pandemic. Es un análisis de red que es muy interesante y ya está lista esta herramienta, no hay que hacer nada más. Y algunas cosas aquí de visualización. Aquí hay un índice de bot likeness, que es la probabilidad de que estas personas sean bots. Y todos estos puntos rojos son personas que probablemente son robots. Todos los otros son personas, usuarios reales. Entonces aquí ya tienen una pantalla muy simple para identificar los bots, ¿no? Y ahora, por último, una cosa muy interesante, si ponen aquí en play, van a ver las primeras personas en Twitter que empezaron esta hashtag en Twitter. Se clica, van a ver que no es un robot, la probabilidad es muy baja, pero bueno, pueden clicar y van a ver exactamente la página de este usuario, ¿no? Aquí es el Senado Judiciario de Estados Unidos, probablemente.
Bueno, y es esto. Y si quieren, stop, clica específicamente en un usuario que sea, que esté en rojo y también hagan lo mismo, van a ver quién es esta persona y claro que van a ver con Diego que es necesario hacer una especie de prueba, o sea, poner este usuario en Atrapabot, por ejemplo, para que tengan una especie de confirmación si es realmente una persona con probabilidad grande de ser un bot. Entonces aquí voy a volver, es la herramienta, no es difícil, es simple y es muy interesante para que usted despiértense un día, vean una hashtag que está siendo impulsionada en sus países y quieren, por ejemplo, saber de manera muy rápida si esta hashtag está siendo impulsionada por robot o no. Pongan en Botslayer y van a tener todas las informaciones necesarias para el primer paso, ¿no? Ahora, si quieren, podemos hacer un testeo con alguna hashtag o alguna palabra de sus países. ¿Les interesa? Sí, ¿Sí? Bueno, Sí. un voluntario o una voluntaria. Estás preguntando, Tayane, si te podemos dar un hashtag. Sí, exacto. Si hay, por ejemplo, hoy alguna hashtag, alguna palabra que está ahí siendo mucho publicada en sus países, podemos buscar aquí para saber si Ajá. hay muchos robots o no. Yo te propongo elecciones ya. Perfecto. Es una hashtag. Sí, es una hashtag, elecciones ya. No, ¿Así? no, ELECC, elecciones ya, correcto. ¿Alguna otra palabra que esté relacionada con esta hashtag? Mm, Voy a ver eh, elecciones también. ya, Bolivia. Bolivia, sí, está bien. Sí, dale. Bueno, ¿Has salido? bueno, aquí tenemos montones de cosas que están relacionadas con elecciones ya de Bolivia. Creo que están cosas relacionadas con coronavirus también. Sí, sí, Vamos a por el ver. contexto de la pandemia y las elecciones. Sí, claro. Vean, esto aquí es interesante también. Las personas que están hablando sobre elecciones ya en Bolivia están, por ejemplo, hablando también de MIJP Venezuela, policía, un enlace de BBC News. Entonces aquí es interesante también para comprendermos qué tipo de informaciones están relacionadas con esto, ¿no? En los enlaces. Vamos a ver si hay imágenes. Bueno, hay algunos videos de estos usuarios. Cuba, ¿por qué Cuba? Sí, pero... Sí, la probabilidad aquí que BS Level nos da es que no es totalmente rojo, o sea, no es 100% de certeza que sea un robo, pero es muy grande, es muy alto, es casi rojo. Y si tenemos, no voy a clicar más en perfiles porque esto es peligroso. Bueno, aquí pueden siempre dar un refresh y siempre tengan informaciones más actualizadas, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí, Y vean, no es muy difícil, ¿no? Es solamente la parte más difícil, la verdad, es poner esta herramienta en el aire, en Amazon, pero con los tutoriales creo que va a ser muy fácil.
Bueno, es esto. Voy a parar mi... ¿Sí? Diego, tú ahora. Hola chicas y chicos, buenas tardes. Ahora vamos a hablar un poco más de otras herramientas que ponemos en este toolkit. Apartamos dos herramientas que es Atrapabot, que es la herramienta que nosotros desarrollamos, que es de ITS Río, y la otra es Bot Sentinel. Ah, conoce- ¿Ya conocen algunas de estas herramientas de sus contextos o son todas nuevas para ustedes? Yo vi cómo Ah, funcionan, pero nunca las operé. Dale, dale. Son muy sencillas, así como Tayane ha hablado. Las herramientas de testeo o de check o de, como se podemos, de atrapar bots de internet son muy sencillas. Las otras que voy a enseñarlo, a enseñar a ustedes es tan sencilla cuanto el bot Slayer. Yo voy a compartir mi pantalla. Ahora yo tengo dos pantallas en mi casa, entonces necesito como una confirmación de lo que ven en este momento. Estamos viendo, por favor, Donna. Ahora Bot Sentinel, ahora sí. Dale. Entonces, esta próxima herramienta se llama Bot Sentinel. Es muy sencilla, como he hablado a ustedes. Estas herramientas tienen esta en específico es que fue creada por un chico americano, estadounidense, que no me acuerdo su nombre, pero tiene el mismo intento de hacer búsqueda por perfiles que no son auténticos y que son básicamente cuentas de Twitter. Y es importante que llevemos en cuenta que Twitter es una herramienta que se utiliza mucho para hacer este tipo de búsqueda por perfiles automatizados y tienes que llevar en cuenta que la pregunta que queremos es ¿por qué? Y por qué todos utilizan Twitter y por qué es la más, aunque no sea la plataforma más famosa o la red social más popular, es porque Twitter hay, como Tayane ha hablado, un API. Básicamente es una plataforma que te ofrece datos de una manera legal y organizada que puede utilizar por otros aplicativos o aplicaciones o hacer cosas muy interesantes. Entonces, distinto de Instagram o Facebook, no nos dan a nosotros investigadores datos sobre los usuarios o sus publicaciones, lo que sube en las redes, sus líneas de tiempo. Y esto nos pone en un sitio muy específico con Twitter porque solo aquí podemos hacer este tipo de investigación como algo más interesante o rico para nosotros. Y yo, como hablé un poco, es que esta herramienta también es una herramienta que puede acceder con un sitio web, puede acceder con este link que es botsentinel.com, básicamente. Y una cosa que es distinta de BotSlayer es que BotSlayer es un gran aplicativo que hace este tipo de detección, pero lo que es más distinto de Bot Sentinel es que puede interagir con Bot Sentinel con dos tipos de acciones. Puede simplemente utilizarlo en Twitter, que es @botsentinel. Y si quieres hacer un análisis, mira, si piensas que una cuenta es un bot y quieres saber si es bot o no, o cuán bot esta cuenta sea, puede en una conversación o puede hacer un reply o una respuesta hasta Bot Sentinel que va a hacer este tipo de análisis para ustedes. Y
que llama atención de esta herramienta es porque es sencilla y es una herramienta activa. Si yo voy si miramos a su timeline en Twitter, yo creo que está aquí. Bot Sentinel. Si miramos su perfil en Twitter, Bot Sentinel hace como tweets automatizados. Mira, yo voy a traducir a español aquí. Entonces habla, he identificado 43 tweets que mencionan hashtag MAGA y que fueron tuiteados por cuentas no auténticas. Esto es su diferencial, porque hace análisis de cosas que son relevantes en su contexto. Eso que es un poco malo, porque básicamente los contextos que comprende son los de inglés, básicamente. Entonces, todas las cosas son muy enfocadas en la lengua inglesa, pero el atrapabote no lo es. Entonces, es bueno que tengamos esta herramienta que podemos hacer este tipo de análisis, pero son muy enfocadas en Estados Unidos porque solamente comprende el contexto en inglés. A ver, déjame volver a esta pantalla. Dale, algunas funcionalidades que tiene el bot Sentinel. Déjame enviarles este enlace. Chat. No veo chat. Aquí. Dale. Gracias. Christopher Bowsy. Débora ha escrito en el chat. Christopher Bowsy es el creador de Bot Sentinel. Entonces, sus funcionalidades son muy simples, así como de Bot Slayer. Básicamente tenemos análisis de perfiles de Twitter. Vas a hacer como una búsqueda por sus comportamientos en Twitter y vas a decir cuán bot puede ser esta cuenta, básicamente. Puede ser análisis de perfiles, hashtags y de red. Y lo que es un poco más, como también he mostrado, se parece mucho con el Bot Slayer, que puede hacer búsquedas por términos, hashtags en específico y comprender lo que sucede, quién fue la primera persona que ha hablado de este tema, por ejemplo. Y lo que también hay es un dashboard que es básicamente una gran tabla de todas las cuentas que las personas han analizado en la herramienta, y también hay un monitoreo en tiempo real de los trend topics. Básicamente es una herramienta activa. Entonces, si algo está en trend topics en Brasil, por ejemplo, va a decir, mira, hay una acción automatizada en este tema. A ver, yo voy a acceder a este sitio. Entonces, la herramienta también es muy sencilla. ¿Alguien puede me decir si pueden ver mi pantalla? ¿Por qué? No lo sé. ¿Se ve? Sí, A ver, sí se ve. Sí, Bueno. se ve. Entonces, con esta herramienta, como he hablado, es muy sencilla. Yo tengo algunas pantallas aquí. Esta es la pantalla inicial. Yo voy a traducir al español porque hace mucho más sentido, pero el sitio está todo en inglés y no pasa nada. Traduzca con el traductor que van a comprender y está muy bien. Básicamente, lo que es importante es que en este dashboard puede ver las cuentas que he analizado en su base de datos y puede como hacer búsquedas. Si no puede hacer como una búsqueda por un perfil que ya ha sido apagado o borrado, puede ir en una tabla y hacer una búsqueda por este perfil, por ejemplo. Entonces, el bot Sentinel hace como
4 categorías de comportamiento y esto está involucrado con lo que básicamente viola las reglas de Twitter. Entonces, si es normal, vamos a decir que es una cuenta que es probablemente no es que es un humano y no hace como nada de incorrecto. Satisfactorio, que es algo nada, no pasa nada, pero disruptivo y problemático son las cuentas que son más interesantes para hacernos los tipos de análisis que queremos. Entonces, abajo, cuando vemos este dashboard, tenemos aquí como alertas. Estos son los trendy topics. Si mira, aún tenemos buenos días, es tendencia, mala es tendencia, el señor presidente, Globo, este es de Brasil probablemente. Entonces aquí puedes ver lo que está sucediendo en los trending topics. Déjame poner en la lengua original. Mira, señor presidente, MAGA. Entonces creen que esto está sufriendo acción de automatización y básicamente cuando sucede el perfil de Twitter va a ser como un buzón, va a ser, mira, hay una alerta aquí. Aquí son las cuentas y lo más interesante para ustedes es que pueden hacer análisis de perfiles. Entonces, aquí en este botón, creo que pueden ver aquí, este botón que está aquí, mira aquí, lo ven, Analyze Account, que está aquí, que es verde. Sí, se ve. Es Sí, el botón lo que vemos. pueden simplemente hacer como búsqueda por perfiles. Entonces puedo intentar algún perfil. ¿Quieren intentar un perfil específico? Normalmente intento con lo mío, pero ya no sé los resultados. Puedes tentar con el mío, Diego. Es Albu, Albu, Débora. todo junto, Débora. Todo junto. Sí. Vale. Aquí puede poner como todo el enlace como twitter.com/Débora, Albu Débora, o solamente el @. Vamos a intentar por este método. Mira, aquí tenemos que llaman de report de su perfil, que básicamente dice que habla que Débora es un perfil normal y que este report, este relatorio fue creado hoy, ahorita, como las 5:06 de la tarde, que yo creo que sea ahora, y puede ser como salvar, puede bajar a su computador. Y lo que es más interesante es que puede hacer este aquí, View Profile, que básicamente es ver perfil, que es interesante. ¿Ve? En esta tabla van a tener muchas informaciones que pueden ser de su interés. Específicamente se intentan comprender lo que esta persona o este perfil habla y puede tener como datos desde cuándo hace parte de Twitter. Débora está desde 2011. Puede tener, mira, hay aún que tiene la fecha de que Débora ha cambiado su foto de perfil. Y esta es la primera vez que buscamos el perfil de Débora aquí, según la herramienta. Y si es un perfil muy popular, por ejemplo, puede ver como cosas que Débora habla. Y aquí está la cosa que no es tan buena, es porque esta herramienta, como les dije, es solamente para el contexto de la lengua inglesa. Entonces, las frases y hashtags que aparecen aquí son todas en inglés. Y yo tengo casi certeza que Débora no habla solamente en inglés en su Twitter. Entonces, podemos ver que no tiene todas las informaciones aquí. Entonces, podemos ver las hashtags que Débora utiliza
podemos ver las frases que Débora utiliza y, por ejemplo, si hagamos un clic en Equal Access, que es acceso igual, podemos ver lo que Débora ha hablado en este tema. Mira. Ahora voy a hacer algo que es una de las cosas que es más interesante para ustedes, que son periodistas y chequeadores, que es que se llama Advanced Tools, que básicamente es una herramienta avanzada que puede hacer como análisis de un tweet. Se quiere hacer como, puedes bajar todos los datos o ver todos los datos de una conversación y hacer un análisis de múltiples perfiles al mismo tiempo. Esto que es más interesante para ustedes, porque si quieren, por ejemplo, si Débora has publicado, subido una publicación en su perfil y han hecho palabrotas, han llamado a ella de palabras malas y queremos saber si son bots o no. Y podemos poner aquí el perfil de Débora con el enlace del tweet y podemos hacer un análisis. Pero la herramienta es gratis y no está 100% y ahora intenté hace algunos minutos y no he conseguido, pero vamos a intentar ahora. Solo lleva como algunos minutos y van a poder ver un análisis de todas las cuentas que han contestado al tweet de Débora, por ejemplo. En este caso es un tweet de nuestro director, Ronaldo, que ha sido atracado por bots o por haters de internet. Y podemos hacer un tipo de análisis muy rápido. Veamos. Y una cosa es exactamente esto, en esta funcionalidad que les explicamos que son posibles, entonces es posible hacer una verificación de ataques de robots de manera muy simple. Solo ponga el tweet y ya tiene todas las informaciones de todos los perfiles, incluso si son perfiles normales o son perfiles problemáticos. Dale. Muy bien, Tayane. Mira, este es el tweet de Ronaldo y ha hablado algo sobre viralización y fue atracado por muchos perfiles. Y hay muchas cosas malas aquí. Y lo que hemos hecho, utilizamos esta herramienta que se encuentra aquí en Book Analysis. Déjame ver cómo es esto en español. Que es análisis a granel. No sé si está correcto, pero puede hacer un análisis de múltiples perfiles. Entonces, como no puedo mostrarles aquí en mi pantalla, yo tengo una copia de la tabla que sale de esto. Y es muy interesante porque tiene todos los nombres de todas las personas, todos sus arrobas, cuántos tweets las cuentas tienen, cuántos likes, cuándo se ha añadido en Twitter, todas las informaciones que he visto solo por el perfil de Débora. Ahora podemos ver de todas las personas que han contestado a Débora. Y aún tenemos sus scores, sus puntos de con bot es y si las cuentas son normales o no son. Y esto es muy importante para ustedes que quieren hacer como investigaciones. Ese puede ser un buen punto de partida, por ejemplo. Tayane, ¿quieres hablar algo? ¿Que es la experta? Diego, hay algunos pedidos. Dale. Yo no puedo mirar el chat, pero déjame intentar. Hay algunos pedidos para hacer algunas pruebas específicas, si podemos hacerlas utilizando Bot Sentinel. ¿Qué quieren hacer? Dale. Una cosa que es muy buena, ¿te acuerdas que hablamos del historial de las cuentas aquí? Si quieres buscar Débora,
algo que es más exacto. Hola Diego, yo tengo una consulta. Claro, hable, por favor. Quería saber si es que existe la posibilidad de analizar si los seguidores de algún perfil en Twitter podrían ser bots con esta herramienta o con alguna otra que veamos ahora. No me acuerdo si en Bot Sentinel puede hacer este análisis porque es algo que lleva mucho, que cuesta mucho para el Twitter porque no tenemos datos suficientes para hacer este tipo de análisis. Pero en Atrapabote será posible en algunos meses, creo que vamos a hacer algo que sea un poco más de análisis de, de quién sigue un perfil, porque nos interesa mucho, porque los periodistas quieren hacer investigaciones por este tipo de datos. Ahora, hablamos mucho de esta herramienta y vamos a hablar de Pegabot, que es la otra herramienta que hemos... Diego, si Claro. puedes, antes de movernos para Atrapabot, hay Claro. dos cuentas para hacernos la prueba. Una es de Donald Trump. Dale. Vamos a bueno, buscar. Es Donald. es Real Donald Trump. Like this. ¿Así? Sí, perfecto. Ah, mira. Donald Trump es satisfactorio. No es normal. Y claro, aquí, no es normal, por cierto. ya, mira, hay una distinción de su comportamiento. Aquí puedes ver su historial, que es casi siempre 25-29%. Y aquí puedes ver lo que habla más. Una cosa interesante tal vez sea explicar por qué Donald Trump tiene tal vez un porcentaje más grande que el mío. Bueno, una de las cosas sin duda es el hecho que en Twitter hablo en portugués y entonces el algoritmo de Bot Sentinel no comprende completamente todo lo que hablo en Twitter. Pero un Por otro supuesto. elemento tal vez sea el hecho de que Donald Trump utilice alguna herramienta para la automación de la publicación de sus tweets. Entonces, eso Sí. puede ser también un elemento que va a poner su score, su puntuación, un poco más grande que la mía, ¿no? Pero Sí, por no es supuesto. siempre así. Sí, y hablaremos de esto en Atrapabot porque tengo algunas explicaciones de este tema. Entonces vamos a hablar de esto ahorita. Mira, Pegabot es la herramienta que estamos desarrollando en ITS porque, con este mismo tema que queremos hacer como estos mismos tipos de análisis, pero en contextos de países que no hablan solamente inglés, porque en Brasil hablamos portugués y en todo el resto de Latinoamérica se habla español, básicamente, que son las lenguas que tenemos después de las lenguas originales. Pero hablamos en español, por ejemplo, no tenemos aún una herramienta que hace este tipo de análisis. Entonces, como tenemos Pegabot, que es una herramienta que ya comprende portugués, estamos como este taller es para hacer este tipo de expansión. Queremos llevar el Pegabot para toda América Latina. Entonces, estamos hablando de una herramienta que en un rato como está en desarrollo, pero es como hispanohablante y vas a comprender el contexto de Latinoamérica, vas a comprender hashtags y cosas que son involucradas con los contextos de nosotros, no los contextos de los norteamericanos. Entonces, aquí tenemos la funcionalidad principales de Pegabot, son análisis de perfiles. Así como podemos hacer análisis en Bot Sentinel o Bot Slayer, nosotros hacemos lo mismo, pero
utilizamos otros elementos, otras técnicas y para hacer un tipo de análisis distinta. Y distinto de, si comparamos el bot Sentinel, el bot Slayer, utilizan aprendizaje de máquina, como machine learning. Utilizan inteligencia artificial para hacer sus cálculos, miran muchas cuentas e intentan hacer como clasificaciones de lo que es normal y lo que no es normal, basando en cuentas que pueden identificar que son o no son bots, básicamente. Y Pegabot hace algo distinto. Y para acceder, este es Atrapabot, porque ya habla un poquito de español, pero aún no es fluente en español, habla sencillo como yo. Y vamos a acceder a este sitio. Vale. Epa. Punto. Dale. Este es el Atrapabot, sea bienvenido. Y lo que vamos a hacer, el Pegabot es muy más sencillo porque solo tenemos la funcionalidad de hacer como búsquedas por perfiles y comprender lo que hacen y cuán bots son, básicamente. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, una búsqueda? Yo, ¿Tenemos algún...? pues, Diego, disculpa, yo he puesto ahí en el chat una Claro. propuesta que se trata del candidato a la presidencia en Bolivia, Luis Arce Catacora. Ha tenido recientemente un problema que le han restringido su cuenta en Twitter. Entonces me gustaría tal vez tratar esta cuenta, esa misma, Lucho. con arroba creo que es, ¿no? Eso. No, aquí en Pegabot puede acceder como con o sin arroba. Y Perfecto. ahí solo hagamos un clic en analizar y vamos a tener algunos resultados. Mira, aquí tenemos algo como un report o como lo que queremos hablar aquí es de algunas características que podemos decir lo que es más o menos bot. Y no podemos hacer como contestar una respuesta si es o no bot, porque esto es una cosa muy, 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 muy difícil de se hacer en la internet, porque los bots son muy avanzados y aún tenemos problemas que si clasificamos cosas que son comportamientos de bots y no si son o no son bots, porque es muy, muy, muy raro y podemos hacer muchos errores y aún hacemos errores en este tipo de análisis. Entonces, esta es una herramienta de alfabetización mediática que tenemos que llevar en cuenta sus resultados como algo que nos pone una dirección de quién es o lo que es esta cuenta o lo que hace. Y aquí podemos ver que Lucho tiene un resultado de 44% de ser un bot. Eso no quiere decir que es un bot, pero apunta a algunas cosas. Por ejemplo, mira, aquí tenemos red. Esto está en casi 100% y tenemos frecuencia, usuario y análisis completo de 44%. Vamos a volver a mis slides que yo tengo una explanación de esto, básicamente, lo que sucede aquí. Mira, yo he hecho un análisis de mi propio perfil y lo que es importante que hagamos, que miramos en este tipo de herramientas son cosas muy específicas. Mira, si hablamos de frecuencia en mi resultado, aquí es 2% porque analiza la cantidad de publicaciones y sus intervalos. Lo que puede poner mis publicaciones más o menos arriba o abajo. Si yo publico muchos tweets al día y con un intervalo muy, muy pequeño. Si miramos las cuentas de los influenciadores o un presidente, por ejemplo,
hace muchos tweets al día. Aún tiene casos que tiene muchas personas que utilizan la misma cuenta y no son sus equipos, no es solamente una persona. A veces es una cuenta de una institución y tenemos como 5 o 10 personas que hacen ese tipo que suben publicaciones. Entonces, tenemos que evaluar la frecuencia y básicamente lo que PegaBot, que AtrapaBot intenta hacer es analizar los intervalos entre tweets y la cantidad de tweets al día. Y hace como una cuenta para decir que lo que es considerado mucho o poco que es pendiente de su comportamiento en la red. Y después tenemos usuario. Usuario básicamente analiza las características del perfil, que son cosas que son su foto, su arroba, nombre, sentimiento de publicación. Básicamente utilizamos estos elementos para decir si una foto es rara, si es una foto de un pájaro, si no hay foto, o si es una foto que puede ser falsa, hacemos como búsquedas en Google y podemos intentar hacer como buscas por similaridad. Y si esta foto aún se encuentra en la internet, por ejemplo, si saco esta foto aquí, hay herramientas que pueden mirar a esta foto y ver si esta foto está en la internet, por ejemplo. Creo que también vas a hablar de herramientas como estas. Si no hablas, vamos a enviarles Sí, voy a hablar. Dale, que se llama TinyEye, ¿no es esto? Exacto. No, dale. Y podemos hacer este tipo de investigación para hablar si es una cuenta que es más o menos falsa. Y ahí, entonces, hagamos este análisis si es o no bot. Y después tenemos red. Recuerda que en el caso de, ¿cómo se llama el presidente? Lo siento. El presidente se llama Lucho. Si miramos a Lucho, tiene el 99% de red. Y esto significa que básicamente las hashtags que utiliza para hablar en la red son hashtags muy inflamadas. Hay mucha gente que habla de estos temas. Puede ser que sean hashtags que tienen muchos bots que hablen o compartan este tipo de información o cuántas personas hablan de este tipo de hashtags. Entonces, haces un análisis de los tipos de contenido que este perfil se ha involucrado. Y la habla que quería dejar a ustedes es que no podemos hacer cosas que son como es o no es bot. Tenemos que enfocar en el aprendizaje y entonces tenemos que mirar por un comportamiento de bot. Entonces tenemos que enfocar si es, cuán bot es, porque queremos contestar la pregunta es que cuán bot ese perfil es considerado y no si es o no bot, porque personas pueden tener comportamientos mezclados. Yo puedo tener como un equipo, yo puedo tener una persona que hace mis tweets, yo puedo tener muchas cosas que pueden me involucrar con comportamientos de bots y aunque yo no sea un bot. Entonces, esto es lo que es más importante. Y ahora, paro de hablar, si no, vamos a quedar aquí hablando por horas sobre este tema porque me encanta. Gracias, Diego. Voy a volver ahora. Chicos, solo un punto. Si tienen preguntas acerca de AtrapaBot, ahora es el momento, ¿no? Y solo para decirles una cosa que es importante, en este momento lo que tenemos en términos de herramienta es la herramienta que analiza los perfiles de manera individual. Entonces, como Diego les ha mostrado. Pero en más algunos meses vamos a tener
la misma capacidad que Bot Sentinel, por ejemplo, donde pueden analizar a granel. No tenemos exactamente la mejor traducción, pero una de las funcionalidades será esa. Una otra es la que Enid ha preguntado acerca de los seguidores de una cuenta. Entonces vamos a tener estas otras posibilidades en algunos meses, no solamente en portugués, pero también en español. Y como Diego ha hablado, todo es basado en Machine Learning. Entonces, cuanto más utilizamos, más inteligente la máquina va a ser, ¿no? Entonces, la invitación para que utilicen la herramienta es la mejor cosa que pueden hacer para que la herramienta sea cada vez mejor también para ustedes. Perfecto, Débora. Entonces ahora, chicos, tuvimos un tiempo para mostrarles de manera más profundizada estas herramientas que van a trabajar con la idea de automación con la desinformación, ¿no? Para identificación de robots específicamente. Pero sabemos que hay montones de otras cosas que van a ayudar todo este proceso de investigación y tenemos algunas cositas más para hablar con ustedes, pero de manera más rápida, ¿no? Entonces, Diego ha hablado sobre una herramienta que básicamente es un motor de búsqueda inversa de imágenes. Entonces, en todo este contexto de desinformación, montones de veces tenemos una imagen que es publicada fuera de un contexto de que fuera tomada efectivamente. Entonces, una imagen que es de 1994 y que empieza a ser compartida como si fuera de 2020, o incluso imágenes que fueran efectivamente manipuladas, ¿no? Que fueron modificadas por una tecnología digital de inteligencia artificial, lo que sea. Por Photoshop incluso es posible hacer montones de modificaciones muy raras. Entonces, esta herramienta tiene AI, que tenemos también un tutorial que vamos a poner en este toolkit, bueno, diciendo cómo utilizarla, pero es muy simple y es exactamente para hacer una verificación inversa de las imágenes. Solo tiene que poner esta imagen en la herramienta y ella va a hacer una búsqueda en toda la internet para comprender si, por ejemplo, la imagen está fuera de su contexto original, si la imagen verdadera es otra, y todo que está relacionado con la modificación de imágenes que son utilizadas para manipulación de información, ¿no? Entonces, exactamente aquí en amarillo está la funcionalidad principal que se usa para averiguar si una imagen se fue publicada fuera de contexto, de dónde fue tomada, alterada o manipulada digitalmente. Una otra herramienta que es muy interesante también en toda nuestra investigación se llama VILDNS.info, que es una herramienta para hacer una especie de seguimiento de información sobre sitios web. ¿Y qué quiero decir con esto? Montones de veces tenemos sitios web que están mucho involucrados con la diseminación de informaciones falsas. Y se quiere saber, por ejemplo, se quiere descubrir si este sitio web está relacionado con algún candidato político, con alguna persona que trabaja para un candidato político en su gabinete, por ejemplo, o si está relacionado con alguna empresa, alguna compañía privada. Ponga el sitio web en este sitio, VILDNS.info, y van a tener montones de detalles técnicos, de datos relacionados con los dominios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil se pasó un caso de que un sitio web estaba relacionado con una persona, un hombre que trabajaba en el gabinete de uno de nosotros congresistas, ¿no? Uno de los parlamentarios
específicamente el presidente de la República. Entonces es bueno para hacer este seguimiento de quién está por detrás de los sitios web que están diseminando noticias falsas. Es muy interesante también y muy importante. Y por último, tenemos una herramienta que es muy simple, que es más conocida por todos, creo que incluso ustedes ya conozcan, que es Google Alerts, que es para seguimiento de temas, ¿no? Entonces, si tú quieres recibir toda la información que está, bueno, en la internet de manera general sobre coronavirus, por ejemplo, o sobre elecciones en Bolivia, o sobre una temática de Ecuador, de Argentina, que sea más específica, puede poner una alerta en esta herramienta de manera muy simple de aquí, como está en la imagen, ponga Pegabot, Atrapabot, Bolivia, que sea. Y pueden también elegir la frecuencia de los avisos, quiero recibir todos los días, quiero recibir a cada hora o quiero recibir un histórico una vez por semana y todo más. Los tipos de contenido, quiero recibir solamente las materias periodistas, quiero imágenes, quiero videos o que sea. Las fuentes específicas, si están haciendo un monitoreo de sitios web, por ejemplo, que son conocidos por diseminación de desinformación, pueden también elegir estas fuentes y van a recibir toda la información que aquellos sitios están poniendo en la internet todos los días, los idiomas y la ubicación también. Que la ubicación específicamente es muy interesante porque sabe lo que está pasando en su país y no en todo el mundo, ¿no? Para hacer una investigación un poco más centrada. Y bueno, de esta manera se mantiene informado sobre los temas que considera relevantes y puede llevar a cabo el seguimiento de estos temas, ¿no? Entonces es una herramienta para que no sea necesario adentrar al Google y bueno, elegir todo el día de manera manual, hacer búsquedas, siempre las mismas búsquedas todos los días. Esta herramienta es una automatización donde la información llega hasta nosotros de manera mucho más fácil, ¿no? En nuestro toolkits hay también una otra herramienta que se llama Twitonomy, que es para hacer un monitoramiento del Twitter y las temáticas de Twitter o mismo usuarios. Entonces también van a hacer la configuración de una pantalla, por ejemplo, quiero hacer el seguimiento de los temas X, A, B, C, y todos los días van a adentrar en Twitonomy y recibir todo lo que está pasando acerca de estos temas. No puso aquí porque no tenemos tanto tiempo para todos, pero todos los tutoriales van a quedar en este toolkit para ustedes. ¿Y por qué elegimos también hablar sobre estas herramientas que no son sobre automatización? Porque para que nosotros podamos crear una narrativa que sea más completa, que no sea simplemente este usuario puede ser mi robot o no, es necesario tener otras herramientas que van a hablar sobre temáticas, sobre los sitios que están siendo utilizados, sobre las imágenes que fueron compartidas y todo más. Entonces, este conjunto de herramientas nos da la posibilidad de crear una narrativa más fuerte, con más información, ¿no? Y por último, de mi parte, solamente creemos que es necesario explicarles que mostramos para ustedes montones de herramientas y que ellas pueden ser utilizadas en conjunto, ¿no? Juntas. Entonces, es interesante que usted cree una metodología en todo este proceso de investigación, de desinformación, y que tengan los pasos, pasito a pasito, para que todos los días puedan hacer este proceso de manera más rápida, ¿no? Entonces aquí es solamente un ejemplo
de qué sería una metodología, un pasito a pasito, para hacer la verificación de la inclusión de un tema en el debate público. Bueno, entonces, en primer lugar, inserción de una hashtag en Botslayer para identificar el nivel de crecimiento de su relevancia en la red, además de la probabilidad de que sea impulsionado por una acción algorítmica o no. Y en sí, en caso positivo, que sea gran la probabilidad de impulsionamiento por robot. Es importante poner en Hoaxy, que es la herramienta que está integrada con Botslayer, para hacer la visualización del flujo de la información, ¿no? Identificar desde qué cuentas se inició este hashtag en Twitter. Después, ponga todos los arrobas de estos usuarios primeros, que fueron los más influenciadores del debate, en Atrapabot, por ejemplo, o en BotSentinel, pero en Atrapabot es más interesante porque va a comprender exactamente el idioma hispanohablante, ¿no? Y va a tener el índice de automatización de los perfiles que iniciaron esta promoción del hashtag en Twitter. Y con esto, con estos 3 pasos muy simples, pueden tener una idea para probar la acción coordinada de inserir un tema en el debate público. Entonces, si sabes que una temática está creciendo, si sabes que 2 perfiles empezaron esta hashtag en Twitter, y si sabes que estos perfiles tienen una gran probabilidad de ser una cuenta automatizada, podemos decir que es una acción coordinada, no sé si por un partido político, un candidato o que sea, una empresa, una corporación también, pero una acción coordinada por alguien de poner esta hashtag, de poner un tema en el debate público, quizá también para que otros temas no sean tan visibles para la comunidad pública de Twitter. Entonces, este es solamente un ejemplo que elegimos. Hay montones de otros para verificación de los ataques, y ahí va a utilizar BotSentinel, etc. Y bueno, ustedes pueden también crear sus propias metodologías, claro. Aquí es un ejemplo de que utilizamos en Brasil, pero el trabajo es de ustedes de adentrar en las herramientas y comprender lo que sea más útil para sus trabajos. Pero la idea de nosotros es hacer una demostración de que este pasito a pasito de montones de herramientas en conjunto posibilita crear una narrativa de manera muy simple y muy rápida, ¿no? Dale, Débora. Perfecto, gracias, Dayani. Y bueno, antes de finalizar nuestro taller, me gustaría preguntarles si tienen preguntas o dudas acerca de estas herramientas que les mostramos. Sabemos que las dudas siempre tal vez van a surgir cuando utilicen las herramientas y conforme tengan análisis o investigaciones para hacer. Pero si tienen alguna duda ahora, es el momento de sacarlas. Yo tengo una duda. Sí, por favor, Mario. Tal vez no relacionada a las herramientas, eso habrá que utilizar, practicar y mejorar el uso que se le dé a las herramientas, sino con respecto a cuán útil resultaría denunciar las cuentas que Pegabot o Atrapabot lance un resultado como altamente probable de que sea una cuenta automatizada. Mi pregunta es desde ese lado, si es bueno denunciar ante Twitter estas cuentas que puedan ser bots. Dale, no sé si Tayani o Diego quieren decir algo, pero sin duda es fundamental denunciarlas, Mario. Como hablamos un poco ahí en el chat, una de las preguntas de Agustín era acerca de la idea de aprobar o no aprobar un resultado en Atrapabot. ¿Y por qué utilizo eso como un ejemplo para decirle que denuncien las cuentas?
Twitter, por cierto, utiliza machine learning, utiliza la moderación de contenido de forma automatizada, también de forma con humanos, pero de forma automatizada. Y bueno, cuanto más podemos decirles, sea a la máquina, sea a los humanos, que estas cuentas están en disconformidad o están de alguna forma rompiendo una convivencia pacífica o una convivencia natural en la red, por cierto que Twitter va a tomar alguna acción. Y muchas veces eso ocurre de forma automatizada, de forma directa. Entonces, Diego les ha mostrado un ejemplo de un caso que ocurrió con nuestro director, Ronaldo Lemos, y hicimos una investigación acerca de, específicamente en este Twitter, donde teníamos ahí alrededor de unas 80 cuentas y de una hora para la otra, porque empezamos la investigación en una mañana, en un viernes por la mañana, y terminamos la investigación unas 5 o 6 de la tarde del mismo viernes. Unas 3 cuentas ya no existían más, ya estaban como cerradas. Y eso fue no desde un trabajo de nosotros, de denunciar estas cuentas, pero de un trabajo de Twitter, porque hacen este monitoreo más directamente y automatizado, claro. Entonces, sin duda, denunciar es muy importante y es una cosa que recomendamos desde nuestro lado como investigadores, como actores de la sociedad civil, y mismo si pensamos desde el lado de Twitter. Es bueno para todos y es una forma de enseñarnos a las máquinas y a los humanos también cuál es el tipo de contenido que no está, en fin, que no debe ser parte de la red. Sí, es Gracias. exactamente esto. Lo que puedo decir también en la herramienta Bot Sentinel, Mario, la herramienta hace una especie de memoria de todas las cuentas que fueron buscadas en Bot Sentinel, e incluso ellos dicen todas las cuentas que están inactivas, ¿no? Todas las cuentas que ya no existen más. Entonces, Bot Sentinel, incluso hay un equipo que cuando identifica las cuentas problemáticas, bueno, ellos denuncian también y nosotros podíamos todo el tiempo acompañar este proceso de las cuentas que fueron desactivadas por Twitter. Pero sí, es muy importante. Gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces no sé si alguien tiene más alguna pregunta antes de cerrarnos o algún comentario en el chat, ¿no? Dale, pues, nuestra idea después de estos 3 talleres era de mantener esta red activa. Sabemos que muchos de nosotros son investigadores o periodistas o trabajan en organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas con el tema de la desinformación. Entonces, por eso nos gustaría mucho de crear un grupo de trabajo que no necesita ser nada muy formal, donde tengamos una necesidad de hacer cosas juntos o mismo de incluir aún más alguna actividad en nuestros calendarios que están sin duda muy llenos, pero pensamos en crear un canal de comunicación entre nosotros. Y para empezar, pensamos en una lista de emails como Google Groups o alguno de estos tipos de list servers. Y nos gustaría saber si tienen interés, si piensan que es una forma buena de mantenernos esta red activa. Y la idea sería desde ahí, podemos pensar en investigaciones conjuntas, podemos pensar en el intercambio de informaciones o de proyectos, oportunidades. Sin duda,
muchos de ustedes ahora están haciendo eventos o webinars y cosas así que son en línea, entonces podemos compartir con nosotros y participar, o mismo lanzando nuevas investigaciones o informes. Entonces sería una idea de empezar con esta lista de emails donde podemos compartir todos nosotros nuestros materiales, nuestras dudas, herramientas y todo lo que podamos hacer para combatir la desinformación de esta forma en red y de esta forma específica como actores en América Latina, ¿no? Hablamos mucho de este punto, que las herramientas son muchas veces en inglés, las herramientas no comprenden nuestras lenguas, no comprenden nuestros contextos, y sin duda si podamos trabajar en conjunto, en cooperación, vamos a tener una forma de combatir la desinformación que sea más fuerte, que sea más de largo plazo también. Entonces, tal vez me gustaría solo escuchar de ustedes si eso está bueno y si podemos incluir todos ustedes en este grupo de emails. Y si hay nuevas personas que están participando en este taller por la primera vez, que dejen sus correos electrónicos también para que podamos añadirles. De parte mía, sí. Perfecto, Mario, gracias. César también está de acuerdo. Y desde Juan. Perfecto, gracias a todos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, chicos. Estamos muy animados. No sé si es animados en español, por favor, me corrijan. Ese es un otro punto, ¿no? Nosotros estamos intentando hablar español, pero sin duda cometimos errores y equívocos. Entonces, perdón por los equívocos, pero mejor que intentemos hablar en español que hablar en inglés con nuestros hermanos, ¿no? Bien, entonces creo que llegamos al fin. Acá tienen nuestro email del equipo, entonces si nos envían un email a este correo electrónico, todos nosotros vamos a recibir, pero tienen también mi correo y el correo de Tayani individualmente, creo. Diego, si pueda, y Redson también, si pueden colocar sus correos electrónicos en el chat. Y bueno, creo que de mi parte solo tenemos a agradecer y decirles muchas gracias por este tiempo que sabemos que es que no tienen, ¿no? Durante la pandemia creo que todos están con mucho más trabajo que antes. Entonces, muchas gracias por su participación y por el interés en los talleres, en los materiales que vamos a compartir con todos, y con la idea de crear este grupo de trabajo para combatir la desinformación juntos, en cooperación y desde América Latina. Tayani y Diego, no sé si quieren hablar también. Sí, no, todo bueno. Gracias a ustedes por quedarse con nosotros casi 6 horas en estas 2 semanas, y esperamos que tenga sido bueno, que podamos mantener en contacto y hacer investigaciones conjuntas. Para nosotros esta temática es muy importante. Trabajamos como a 4 años con desinformación y tenemos mucho camino adelante, ¿no? Porque todo está muy difícil aún. Y hay algunas preguntas aquí. No, creo que es esto. Si tienen más preguntas, pueden hablar también y hablar con su micrófono. Bueno, saquen sus micrófonos de mute y hablen, por favor. Por favor. Hablamos solo ¡Vengan nosotros. a Río! Sí. Muchas gracias. No, yo los invito primero a Cochabamba. No me ganen, Sí. está en el chat. Los esperamos. Lo único que yo sugiero siempre, que esto ya debe ser por viejito con Ana, decimos en mi país, es hay que tener más cuidado con la hora.
porque como uno se va planificando, así está en cuarentena, entonces deja postergando otras cositas que uno creyó que a esa hora podía hacer. Pero al margen de eso, muchísimas gracias. Creo que podemos compartir muchas experiencias y la verdad que estoy muy contento. Saludos a todos los colegas de América. Chao, chao. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Vamos Débora. a Cochabamba, Gracias. sí. Bueno, Qué los lindo, vamos a invito esperar aquí a aquí, México, seguro. por favor. Sí, ¡ay, qué lindo! ¡Ah! Me encanta. Vengan también a México, aquí los espero a todos. Muchas Hagamos gracias, Por Paola. favor. Nos conviden y vamos. Nos llamen, vamos. Brasileños son así. Nos encantamos por una viaje con otros hermanos y somos muy, ¿cómo se dice? Muy dados. Muy abiertos, muy abiertos. Muy abiertos a todo, Muy latino, todas las así somos invitaciones. Nos inviten. Es ser latino. Por Exactamente. supuesto. Exacto. Exactamente. Gracias, Sofía. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias Diane. entonces Gracias. a Gracias, todos. Débora. Chao, Muchas que les gracias. vaya bien. Espero que Gracias, nos Juan. vemos Nos vemos. en pronto. Sí. Muy bien. Mario, Estamos mantenemos en entonces. contacto por correo, ¿sí? Para hacer la investigación. Perfecto, sí, así será. Que les vaya bien. Tú Gracias. también. También. Hasta luego. Chicos. Muchas gracias. Chao. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Hasta luego. Sí, cuídense. Quédense en casa. Gracias, Priscila. Gracias, Eni. Gracias, Aliwa, Marcelo. Muchas gracias a todos.